Vale, ahora vamos a hablar de un tal Ricardo Ponce, ¿vale? Antes de hablar de Ricardo Ponce y antes de hablar lo que está pasando con Mr. Doctor, me gustaría poner y aprender un poquito más lo que ha hecho este señor. Así que he buscado un vídeo directamente de una persona externa, que en este caso es de aquí también de España, que habló de Ricardo Ponce, ¿vale? En un vídeo bastante más resumido para que quien no sepa quién es este señor podamos saber un poquito más. ¿Quién es Ricardo Ponce, el que ahora dice que va a ir contra Mr. Doctor y que al parecer también Marifer Centeno criticaba en su día, pero ahora que dice que va contra Mr. Doctor, ahora lo defiende? Curioso cuanto menos. Pero vamos a ir viendo todo esto poco a poco. Lo primero que tengo que deciros es que esta es, al parecer, su cuenta de Instagram. Y para empezar a entender quién es este hombre, lo primero que pone aquí es que es la encarnación de Osiris. Sí, lo pone en su perfil. Como lo veis. Encarnación de Osiris. Bueno, yo creo que con esto ya tendríamos que haber cerrado el vídeo aquí. Pero vamos a seguir escuchándole. Vamos a ver a la gata de Schrödinger, ¿vale? Un canal directamente de ciencia normalmente y que suele explicar y también quitar muchas veces pseudo charlatanes. Así que, porque está hablado también de terraplanistas y muchos otros, ¿vale? Y vamos a escuchar a la versión de la mujer que habla con ciencia aquí en España. A ver qué nos tiene que contar de Ricardo Ponce. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy no me voy a andar con preámbulos porque la verdad que el caso que ha llegado a mis manos es bastante escandaloso. Sé que se ha hecho muy conocido en México. Por supuesto, la gata de Schrödinger, por si no lo sabíais, y el vídeo es de hace 3 añitos ya, ¿eh? O sea que es un vídeo antiguo. Voy a ponerle un poquito más de velocidad y tiramos a ello. Tiramos a ello. Puesto que el protagonista de la historia de hoy es mexicano, pero aquí a España no parece que haya llegado y creo que es un caso digno de analizar. ¿Qué ha ocurrido? Hace unos días la youtuber Mayre Wink publicó un vídeo en YouTube explicando cómo había caído en la secta sexual de Ricardo Ponce, un autodenominado coach espiritual. Ya os aviso, la información se está actualizando y estamos ahora empezando a saber todo el entramado que puede haber detrás, pero esto parece ser otro claro ejemplo de cómo estos gurús espirituales esconden detrás algo mucho más peligroso como puede ser un depredador sexual. Y por supuesto, las denunciantes han puesto el caso en manos de la justicia, pero no hay ninguna condena en firme. Entonces vamos a tratar este caso y al acusado como presunto. Y en este caso, además, también vamos a ver, porque parece ser que dicen una cosa, pero la información que al parecer otros exponen es totalmente diferente a la que al parecer Marifer y Ricardo Ponce han ido desmintiendo. Pero mal. Pero primero, como digo, en este clip vamos a ver directamente quién es y de dónde salió toda la controversia de hace años con Ricardo Ponce. Entonces, poniéndonos en situación, esta youtuber, Mayre Wink, saca un vídeo de 50 minutos con testimonios no solo de ella, sino de otras personas, como por ejemplo una trabajadora del equipo de Ricardo Ponce, trabajadora de marketing, un ex colaborador suyo que cuenta cómo veía a mujeres hacinadas en un apartamento y su propio testimonio en el que relató cómo se sintió, en cierta manera forzada, a realizarle una felación a Ricardo. El mismo Ricardo... Yomar, gracias por esas 5 membresías. Muchas gracias. No ha respondido ni se ha defendido de los hechos, solo publicó un post en Instagram en el que básicamente decía que ya contestaría, que iba a contestar, de momento no sabemos nada. Y las últimas noticias es que ya se está investigando y ya se ha hecho una orden de registro en los lugares donde Ricardo Ponce y su equipo hacían los retiros espirituales para investigar las denuncias que han interpuesto estas víctimas. De hecho, una de las últimas noticias que nos ha llegado es que Ricardo Ponce parece ser que ya no está en México. Después de que las autoridades hayan estado investigando los centros holísticos, los balnearios donde él hacía sus retiros, Ricardo de momento ha desaparecido. ¿Quién es Ricardo Ponce y cómo se autodefine? Ricardo Ponce es un coach espiritual que tiene más de 2,5 millones de seguidores en Instagram. Aquí todavía no era la reencarnación de Osiris. Parece ser, estoy viendo y todavía aquí no sale que es la reencarnación de Osiris. Ahora sí. Casi nada, y que en su página web se define como: Ricardo Ponce es un guía de autoconocimiento experto en liberación emocional que ha apoyado a miles de personas a romper patrones mentales y por ende a obtener su autosanación. Un gurú espiritual de manual. Ricardo Ponce da conferencias sobre todo por Latinoamérica, pero también hace retiros espirituales, que aquí es donde parece que han ocurrido supuestamente los hechos. Estos retiros son de fin de semana, son en zonas por Cancún, suele ser, y cuestan alrededor de 50.000, 60.000 pesos, que son como 2.000, 2.500 euros. Vamos, que barato no es. Bueno, pues nuestra protagonista Mayre acudió a nuestros retiros que
llama Retiro Bacalar. Ella estaba muy emocionada, lo recomendó en sus redes sociales y tenía muchísimas ganas de ir porque prometía ser una liberación espiritual y liberación emocional. Ella ya cuenta que desde prácticamente el minuto 1 que ella llegó allí y conoció a Ricardo, él ya se le insinuó sexualmente de forma directísima y sin ningún tipo de sutileza. Cuando me alejaba, él me decía cosas como: ¿por qué corres del amor? ¿Por qué estás tan cerrada a recibir? ¿Por qué bloqueas tu energía sexual? La verdad es que yo sí pensaba que Ricardo tenía como que un conocimiento más profundo sobre el ser humano y la sexualidad. O sea, sí llegué a pensar que quizá una experiencia sexual con él me alineaba mis chakras, me despertaba el kundalini. Perdón, pero me ha hecho gracia esto de que sí, llegué a pensar de que igual si me acostaba con él me alineaba mis chakras. Hostia, si este ya es el nivel... perdón, pero si el nivel ya es pensar que te van a alinear los chakras, entiendo que mucho no venimos buscando, ¿no? Qué sé yo. Ella al principio era reticente, le parecía todo demasiado violento y directo, pero también reconoce que ya le tenía en cierto altar porque le seguía desde hacía muchísimo tiempo y apreciaba mucho su sabiduría. Esa misma tarde, adivinad qué tipo de terapia hicieron. Efectivamente, las constelaciones familiares, ¿os acordáis que lo tratamos en un vídeo recientemente? Os lo dejo por aquí. Y hablamos del peligro de esta pseudoterapia en la que se culpabiliza muchísimo a las víctimas y se utiliza mucho la manipulación emocional. Recordad que las constelaciones lo que haces es representar roles de tus familiares o de vidas pasadas para que saques realmente la carga o la mochila que llevas dentro, de cosas que hicieron tus padres, tu familia, tus abuelos o incluso tatarabuelos que ni siquiera has conocido y que a lo mejor tú llevas su personalidad dentro. Recordad que yo hablé de una terapeuta que básicamente en un post dijo que si te habían violado era tu culpa porque en cierta manera lo habías atraído tú. Hostia, de verdad lo de los pseudo... Es que hay muchos, ¿sabes? O sea, hay muchos de estos de lo de las pseudociencias. La gata de Schrödinger desvela un montón de este tipo de gente y la verdad es que también le va muy bien aquí en España. Pero bueno, lo dicho. Es increíble, macho. Este es el nivel que puede haber en este tema de las constelaciones familiares. El segundo día por la mañana volvieron a hacer las constelaciones familiares, pero esta vez con la figura paterna. Mayr cuenta que ella ya estaba muy afectada. Y me di cuenta de por qué todo el mundo llora en sus retiros, porque te hace tocar cosas que a todos nos duelen, ¿no? Yo creo que todos tenemos un montón de heridas y carencias afectivas. Entonces, pues, todo el mundo empezó a llorar. Yo era de las pocas que no estaban llorando hasta que nos hace pensar en nuestras abuelas, ¿no? Y mi abuelita ya murió, entonces, cuando nos puso a pensar en nuestras abuelas, yo hice así como carita de puchero. Ricardo me vio, se acerca conmigo y me dice: ¿le extrañas, verdad? Y yo, pues sí. Y me tocó el pecho y me dijo: suelta. Y el ambiente estaba tan sensible, y una de tantas personas llorando, que aparte te hacen abrazarlas y todo, que pues no me fue difícil soltarme a llorar también, y de ahí ya no paré de llorar. Y también cuenta que poco después hicieron otra terapia que se llama túnel de ángeles, que tú pasas una especie de túnel en el que hay personas a los lados que te dicen cosas bonitas y palabras de amor. Y al final también estaba Ricardo Ponce. Cuando yo pasé a través del túnel, el último ángel que me recibió fue Ricardo, y me abrazó y me dijo: te mereces todo, solo tienes que dejar de correr del amor. Y luego me dice: mírame los ojos. Y yo estaba bañada en lágrimas. Creo que nunca en mi vida había visto a alguien a los ojos bañada en lágrimas. Y me dice: qué bonita te ves llorando. Me tomó de la mano, me llevó hasta mi lugar. Ella estaba muy abrumada, emocionada y Claro, les están llevando directamente hasta un nivel de, pues eso, donde estás vulnerable sentimentalmente, ¿no? O sea, realmente te sientes mal, sientes directamente encima la figura del gurú, que es precisamente y tal, se está fijando en mí. Complicado. se sentía muy vulnerable por haber recordado sus carencias del pasado, y cuando terminó el retiro, Ricardo Ponce se acercó a ella y le dijo que ella formaba parte de los miembros VIP y que iban a ir a un bar a tomar algo después. Cuando estaban en el bar, él le dijo: vente conmigo, se la llevó a una especie de oficina y no voy a ser yo la que os cuente lo que pasó, sino va a ser Mayre misma. Me llevó a unas oficinas y ahí como que nada más se bajó los pantalones, se sentó en una silla y me dijo: chúpamela. Y ella en plan de, pues vamos a ver los chakras. Yo estaba un poco en shock y, bueno, en resumen, no hubo foreplay, no hubo despertar del kundalini, no hubo más que el sexo más burdo de mi historia, donde Ricardo estaba buscando su celular porque decía: deberíamos grabar esto. Ni él llevaba su celular, ni yo lo hubiera permitido, pero sí me quedé con una impresión de: este es el hombre que vende webinars sobre energía sexual, esto es lo que pasa cuando no corres del amor. Evidentemente ella no se sintió bien con esa situación, se había sentido manipulada, y toda esa verborrea que Ricardo Ponce alardeaba en sus redes sociales, en sus conferencias, de cómo alcanzar un nivel sexual superior y tal, se había convertido en humo. Hay otros testimonios, como el de otra chica. No le gustó. La verdad es que no fue ningún alineamiento. Se sintió directamente como un polvo malo. Curioso. Esto pasa por tener muchas expectativas. Es mejor tenerlas bajas y así todo parece mejor, ¿eh? Yo lo digo, no te vendas bien. Véndete como el chungo y así todo les parecerá mejor. Si te vendes como que eres un toro en la cama, como no lo cumplas, vas a ver tú, la que te van a liar.
que había ido también a uno de sus retiros y que accedió a ir al hotel de Ricardo después de insistencia, tuvieron relaciones sexuales y cuando levantó la cabeza se dio cuenta de que Ricardo le estaba grabando sin su consentimiento. Tiempo después ella dice que tuvo muchos problemas de ansiedad, de depresión, porque sabía que Ricardo Ponce tenía vídeos suyos y ella no había podido reaccionar y preguntar qué vas a hacer con esos vídeos míos. También expresé que me dolía tener sexo y él decía que eso le excitaba, que me doliera. Al terminar me preguntó que si quería tener un trío porque él tenía una amiga con senos muy grandes y le dije que no. Entonces se puso a ver su celular. Le pregunté que si quería ir a cenar, me dijo que no y simplemente mandó al chofer para que pasaran por mí. En el vídeo también aparece uno de su personal de staff que lo acabó dejando por todo lo que estaba viendo, en el que él declara, y Mayr lo confirma y mucha de la gente que ha ido a su retiro lo confirma, es que Ricardo Ponce tiene como unas invitadas VIP que trae del extranjero, a las que evidentemente embelesa con su carisma, prometiéndoles que les va a dar un apartamento, que va a estar con ellas y tal, y lo que acaban es hacinadas. En un apartamento puede haber 5 o 6 de estas chicas, en literas, y acaban estando a merced de los deseos sexuales de Ricardo Ponce y su equipo. Tienen que tener sexo con él, hacer tríos, etcétera, etcétera. Tened en cuenta que estas chicas son extranjeras, que vienen con ciertas promesas y que luego se sienten totalmente engañadas. Yo no voy a hacer apreciaciones aquí, pero Mayr declara en su vídeo que esto incurre en un delito de trata de mujeres, puesto que estás utilizando el engaño o la... Comete un delito quien promueva, solicite, ofrezca, facilite, traslade, entregue o reciba para sí para tercero una persona con medio de violencia física, moral o engaño, el abuso de poder, someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud, prácticas análogas a la esclavitud o servidumbre, cuando este delito sea cometido contra la persona... abuso de poder para explotar sexualmente a mujeres. Y estas denuncias ya están en curso para ver cómo va la investigación. También aparece el testimonio de una trabajadora del equipo de marketing de Ricardo Ponce, en la que ella declara que Ricardo se le insinuó desde el minuto 1, le hacía proposiciones sexuales constantemente, ella le rechazaba y se sentía muy acosada y no sabía qué hacer. Esto me recuerda bastante al caso de Nevenka, no sé si lo habéis visto el documental en Netflix, pero os lo recomiendo, y sentó precedente aquí en España porque fue la primera vez que se consideró el acoso sexual como algo serio y algo que podía ocurrir en el entorno laboral. Pues esto es lo que le pasó también a esta chica del equipo de marketing. Veo cómo comienzan a besarse, Ricardo se desnuda y ella también, y sin más, así, de la nada, comienzan a tener relaciones sexuales frente a mí, obligándome a presenciar ese acto sexual. Me gustaría explicarles lo que sentí en ese momento, pero fue un miedo enorme. Sentí taquicardia, me sudaban las manos, en algún momento se me nubló la vista también. Y de verdad que fue el miedo más enorme que he sentido en mi vida. No pude hacer nada, me paralicé. No sabía si en realidad eso estaba pasando. Mi mente me preguntaba, ¿esto es real? Esta simplemente era una trabajadora. A ver, es que aquí se juntan mucho, ¿sabes? Se juntan directamente uno que va de profesional, coach de la salud, porque claro, si tú dijeras, hombre, si son un montón de personas que te adoran y que simplemente quieren estar contigo y que no sé qué, pues perfecto. Pero claro, cuando se junta directamente uno que va de sanador, de profesional de la salud, de que utiliza la manipulación para tratar de engañar y luego encima tienes empleados que se supone que están solamente para trabajar y para no sé qué y tienen que acabar siendo, pues... Claro, porque al final esta chica que dice, ¿qué pasa? ¿Y por qué coño lo están haciendo delante mío? A mí no me van a proponer nada. ¿Qué cojones hago yo ahora? ¿Sabes? Voy a perder el trabajo, ¿sabes? Les pones en una posición... Hostia. Es una ilusión. Fue algo horrible, horrible, horrible. En una vez Ricardo me toma por el brazo y comienza a tocarme. Solo recuerdo que Michelle se estaba riendo y Ricardo me dice, no te voy a obligar, pero voy a hacer esto muchas veces hasta que tú quieras. Y lo único que pude hacer en ese momento fue soltarme del brazo de Ricardo y irme al cuarto de Michelle a llorar. Ahí me quedé, encerrarme ahí, mientras ellos continuaban en lo suyo. Después de eso ya dice que ha denunciado y con todas las denuncias que está viendo se quiere formar pues una maxi denuncia para que se le pueda investigar. Claro, Mayr confiesa que eso a ella le dejó muy tocada y que estuvo 2 o 3 meses en una profunda depresión por el vacío existencial en el que se sentía, ¿no? De que uno de sus ídolos, un referente, una persona sabia como él consideraba, le hubiera utilizado de esa manera. Incluso le escribió un mensaje y es muy interesante ver la respuesta de Ricardo Ponce a ese mensaje en el que ella le manifestaba su desagrado por cómo le había tratado. Y aquí vemos también el tema de las constelaciones familiares porque básicamente le responde que ella está frustrada por otras cosas y que ese abuso que carga en las espaldas por algún familiar o por lo que sea, lo está pagando con él, básicamente. Se quita todo el muerto. Al día siguiente, no contento con eso, le dice que ellos le trataron como una reina y que... Con esto te despido, pero ¿sabes algo que me llegó igual? ¿Te sirva? ¿Sabes lo que me llama la atención? Que te tratamos como una reina, yo y todo mi equipo. Aquí viviste un amor como nunca. El amor es incondicional del Padre, de Dios, el amor más grande. Y a pesar de todo ese increíble amor, lo que te llevaste fue la experiencia de otras personas.
Que ella solo haya hecho la lectura negativa de la situación dice mucho sobre las cargas que tiene ella encima. Básicamente está culpabilizando a la víctima, no hay otra. Dicen palabras textuales: me llama la atención cómo saboteas todo el amor que se te da. Observa eso que viene de un hombre. Se está refiriendo obviamente que tiene algún problema con algún hombre en su vida o ha tenido y eso lo está pagando con él. Claro, todo el amor que se te da, evidentemente, no porque llevarte a una oficina en un momento en el que tú estás vulnerable, bajarte los pantalones y que te realice una felación y luego dejarla ahí tirada, eso es amor puro y duro. No me imagino otro mejor amor. Madre mía. Es que estos mensajes me han afectado especialmente porque veo la manipulación tan burda y tan baja que está utilizando contra una persona que lo está pasando muy mal y que ha sufrido por culpa de esa persona, y de verdad que no puedo comprender cómo puede dormir por las noches tranquilo haciendo ese tipo de cosas. No puedo. Fuera ya de este vídeo, que es el que lo ha hecho explotar todo, hay otras muchas mujeres que han empezado a hablar de sus experiencias en los retiros de Ricardo. De hecho, se ha creado una cuenta que es Denuncia a Ricardo Ponce, que por ejemplo, una masajista española habla y cuenta su experiencia. Ella optó al puesto para masajista personal de Ricardo Ponce durante su gira y ella contaba que le hacía muchísima ilusión porque era muy seguidora de estas cosas espirituales y que creía que era un trabajo que le iba a gustar. Pero cuando llegó allí se dio cuenta de que realmente masajista no era lo que buscaba. Y desde el minuto 1 también se le empezó a insinuar sexualmente. Ante el rechazo de ella, mismo patrón, decía: tienes un bloqueo, tienes que elevarte espiritualmente, tienes que dejar recibir. Básicamente esas técnicas de manipulación y abuso de poder para coercitivamente convencer a alguien para que haga algo que no quiera. Ella salió de ahí, pero dice que tiene todavía secuelas y que todavía no puede contar al 100% lo que pasó porque no está preparada. Presencié algo muy desagradable. De hecho, no llegué ni a quedarme el tiempo que supuestamente me iba a quedar. Me fui antes. Gracias a la fuente de sabiduría universal que nos envuelve, no accedí a hacer nada de lo que forzosamente me insinuaba que hiciera. Este caso es tremendo, Ay, Dios mío, brutal. pero no es el único. Desgraciadamente es más usual de lo que parece de estos gurús espirituales que esconden cosas mucho más turbias detrás. Por ejemplo, el año pasado en Nueva York se condenó a uno de estos gurús a más de 120 años de cárcel por crear una secta vendiendo que era un grupo multinivel que realmente lo que hacía era esclavizar a mujeres y a niñas. Se las marcaba, se les grababa vídeos de ellas desnudas o realizando prácticas sexuales para chantajearles después y que no pudieran salir de esa secta. O en Brasil Madre de Dios, la peña. también en 2019, Joan de Deus, un curandero y sanador espiritual, fue acusado por más de 300 mujeres de abuso sexual. Y en todo este tipo de sectas coercitivas de abuso sexual vemos los mismos patrones. El primero es la manipulación y el abuso de poder. Él es tu referente y tu líder, por lo tanto, ¿cómo no vas a escucharle? ¿Cómo no vas a atender a sus demandas? Y te tienes que sentir afortunada de que él te preste la más mínima atención. Con esas características se crea el caldo de cultivo perfecto para que ese abuso de poder se lleve a cabo en prácticas sexuales. Otro patrón es que él es el sanador, él tiene la verdad y solo a él puedes escucharle. Mayre cuenta en el vídeo que una de las alumnas del retiro al que fue se encontraba muy mal de los riñones, por lo tanto fue al hospital, y Ricardo se enfadó muchísimo cuando supo de la noticia porque dijo que en el hospital no se iba a curar de lo que tenía, que él era el sanador y que debería haber dejado que él le curase y que el entorno le curase. Otro patrón es el aprovechamiento de la vulnerabilidad para O sea que tampoco puedes ir al médico porque en este caso la autosanación es que te cures tú mismo. Venga ya, los cojones. acceder a sus sentimientos más íntimos, ¿no? Esto es algo muy común en el tema de la manipulación emocional, y es que al final tú haces terapias como las constelaciones familiares, en las que, por ejemplo, Mayre ha perdido a su padre y a su abuela. Te sientes en una situación muy sensible, muy necesitada de cariño o de relaciones afectivas, y se utiliza ese abuso. Si me preguntáis todo el rato quién es el mafia en español, solamente buscaré los vídeos donde pongo mafia en español y ahí lo veréis quién es. O sea, no es muy complicado. En Egumpasa Plus buscas por mafia en español y salen los extractos. Vulnerabilidad mediante estas pseudoterapias para acceder al punto débil de esa persona y aprovecharte de ella. Y por supuesto, hablando de sexualidad, él es el experto sexual, él te guía. Vemos cómo les dice a las mujeres: tienes que abrirte, estás teniendo un bloqueo porque no te dejas abrir, cuando realmente lo que te está diciendo: si no tienes sexo conmigo es porque no estás aprendiendo mis lecciones y porque no estás en ese nivel espiritual que yo requiero de mis alumnas. Él da cursos y conferencias dándoselas de experto sexual para luego utilizar de forma tan burda a las mujeres. Es lamentable. Muchos os preguntaréis: pero bueno, las mujeres podrían haber dicho que no, podrían haber rechazado hasta el último momento a esa persona. Os pido por favor que reflexionéis, que entendáis un poco cómo funcionan estas técnicas de manipulación emocional que acaban llevando a un supuesto abuso sexual. Yo no soy experta psicóloga, pero sí que próximamente, seguramente en mi canal de Twitch, hablaré con una persona experta en estas cosas que nos arroje un poco más de luz de cómo funciona este mecanismo mental que hace. Claro, que es lo mismo. O sea, no es que precisamente sea un tío, que sea un gigoló que convence y que liga con un montón de personas, sino que utiliza precisamente temas de personas pues mentalmente dolidas, haciéndose precisamente una especie de sanador donde les va a curar directamente su dolor, donde realmente él sabe y es el espiritual sobre el tema de la salud sexual, y que al final, como no vas a probar precisamente con el máximo exponente sobre la sexualidad, pues que además trae directamente la fórmula que te está sanando por dentro. Pues bueno, pues es un poco la película. Bueno, pues esta es un poco lo que pasaba hace 3 años con Ricardo Ponce, y ahora, en el siguiente extracto, vamos a ir viendo lo que está pasando ahora. Os leo a ver qué os parecen tipos como este.